Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia, misericordia y amor del Señor Padre Todopoderoso les bendiga y los guarde siempre, ya al empezar este cuarto mes del año, mes de abril, mes de este año de nuestro Señor Jesucristo 2025, y un mes donde estamos ya prácticamente cerca de celebrar la Semana Mayor, los misterios centrales de nuestra fe. Les saludo a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la liturgia de la palabra que hoy nos reúne y nos invita a vivir como iglesia en este día, en este momento de tanta bendición. Ok, estamos hablando de que el tiempo de la Cuaresma nace desde sus orígenes, desde su esencia, de aquel periodo, de aquel proceso de preparación que tenían aquellos cristianos que se preparaban justamente para recibir la iniciación cristiana en la noche santa de la Pascua, los que conocemos normalmente como catecúmenos. De hecho, si lo llevamos justamente a la actualidad, en este tiempo de Cuaresma podemos ver en diversos domingos, incluyendo el domingo anterior, que justamente se daba el rito donde los catecúmenos se preparaban propiamente para hacer su segundo escrutinio dentro de este proceso que los llevaba justamente a poder acceder a estos maravillosos dones como lo es el sacramento del bautismo y la Eucaristía y demás. De hecho, si somos suspicaces y ponemos atención, esos hermanos que se están preparando solo pueden llegar justamente hasta la oración de los fieles. Ya después de ahí tienen que salir porque aún al no ser incorporados dentro del cuerpo de Cristo aún no pueden todavía participar en la plenitud de la celebración eucarística. Entonces, en ese aspecto podemos determinar o podemos valorar que el tiempo, bueno, o mejor dicho, eso se vive desde los primeros años, desde nuestra era cristiana. Ahora bien, cuando nosotros en ese aspecto la iglesia reflexiona y profundiza, nos damos cuenta de que al final la conversión no es algo estricto o limitado únicamente para lo que es justamente los hermanos que están preparándose para el sacramento de iniciación. Cada uno de nosotros también tiene que hacer ese énfasis, esa reflexión de lo que es propiamente su propio bautismo, su propio proceso de conversión. Por eso es que nosotros, incluso también en la noche santa de la Pascua, nosotros renovamos nuestras promesas bautismales. ¿Por qué? Porque al final el bautismo es aquella puerta que nos introduce justamente a la vida de la gracia. Por eso es que hoy la liturgia de la palabra nos conlleva o nos profundiza mucho en este valor, y hay un signo que justamente se desarrolla en cada una de las lecturas y marca como esa conexión, que es el agua. El agua como elemento vivificador, el agua como un elemento de gran valor e importancia y reflexión dentro de la vida cristiana. Podríamos ver, y lo dijimos, que de la misma manera que en ese sentido el agua que se echaba en la ceniza, en el caso del rito cuando nos hacían la cruz, o también el agua como un elemento vital en la plegaria eucarística o en las ofrendas, cuando se echan estas gotitas de agua dentro del cáliz de vino, siempre se convierte en signos palpables de la gran importancia y valor que tiene el sacramento del bautismo dentro de la vida de los creyentes. Por eso es que hoy, cuando vamos al libro de Ezequiel, encontramos que la primera lectura nos habla justamente de ese agua que sale, que brota del templo y purifica todo, incluso que llega hasta el mar y le da esa purificación le da esa limpieza. Y sobre todo entendiendo propiamente ese elemento, también nos recuerda y nos empuja, así como del costado del templo brota
el agua, así también del costado abierto de Cristo en la cruz brotará agua y sangre, pero nos quedaremos primero con el agua. Es decir, el bautismo, la incorporación a la vida cristiana brota del corazón de Cristo. Y por eso es, como lo hemos dicho también, es importante que el día de nuestro bautismo tenga una importancia tan grande o hasta más, si lo vemos desde la fe, que el propio día de nuestro propio nacimiento, porque es en el bautismo donde nosotros nos movemos para el nacimiento de la gracia. Por eso el agua se convierte en ese elemento unificador y lo encontramos también en el texto del Santo Evangelio, cuando Jesús participa de una fiesta judía. En este caso no lo indica con claridad en el evangelista Juan, porque él tiene ese detalle que cuando va a celebrar, o sea, los tabernáculos, o sea, una fiesta de Pentecostés, o sea, la fiesta de la Pascua, él normalmente lo enfatiza. En este caso en particular, Juan no coloca cuál fiesta celebraba Jesús, pero entendemos que es una fiesta donde hay un gran número de judíos, donde hay un momento de celebración, y dice que en un momento Jesús se acerca a una puerta que es la puerta de las ovejas, que en la Semana Santa también tiene un valor muy interesante, y había una piscina que se llamaba la de Betesda, donde muchas personas se encontraban ahí, enfermos, tullidos y demás, con el objetivo de poder tocar esas aguas porque se le atribuían poderes de milagro, poderes de curación, e incluso decían que era porque un ángel entraba ahí y todo esto. Entonces dice que encontramos un hombre que llevaba 8 años de estar enfermo, de tener una parálisis, y Jesús entonces le dice que si quiere quedar sano, y entonces él dijo: no tengo nadie que me lleve a la piscina. Y bueno, Jesús entonces le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y dice que en ese momento quedó sano y empezó a llevar su camilla. Pero también dice que en otro momento, más adelante, cuando empiezan a verlo los fariseos y demás judíos, empiezan a señalarle, justamente porque según la tradición del sábado era prohibido llevar la camilla, andar llevando algo. Entonces aquí entran dos elementos importantes dentro de la vida de la fe, que también nos tiene que llevar a reflexionar en este tiempo cuaresmal. El primero de ellos es justamente sobre la fe. A veces tenemos que ser muy claros, se nos distorsiona mucho la perspectiva, y hablo como católicos, del valor de los signos, de los sacramentales, de muchas cosas, porque queremos darle un valor incluso hasta supersticioso a la imagen, al sacramental, en vez de que se convierta en un vehículo de fe para nosotros. Muchas veces la gente adquiere elementos como pues medallas de San Benito o demás, para espantar tal vez algunas maldades, ataques que están recibiendo, pero no los impulsa a una oración, a un momento de reflexión, a un pedirle al Señor que los proteja, ¿no? Sino simplemente comprarlos como amuletos. Lo mismo ocurre en este caso, o qué interesante como esta persona que está enferma, al final no necesitaba el signo, sino que necesitaba creer en aquel que podría hacer del signo algo que lo transformara, de algo que lo curara. Por eso entonces la fe se convierte en un elemento vital en esa experiencia de vida, y obviamente la Iglesia nos enseña que cuando son niños los que van a ser bautizados es empezando por la fe de sus padres, donde la gracia del Señor empieza a actuar. ¿Por qué? Porque son ellos los que se encargarán también de anunciar el Evangelio, para que después, en el momento oportuno, a través del sacramento de la confirmación, este niño se convierta en un adulto en la fe y de su propio testimonio, más allá del testimonio que ha recibido por parte de sus padres. Entonces por ahí empezamos, o sea que la fe es la que le da valor. Por eso hablamos de la fe y las obras como un binomio que no puede separarse. El segundo elemento es también ahora también la otra cara de la moneda, o más bien dentro del mismo manera de reflexión, que es creer, o mejor dicho, querer restringir por decirlo de alguna manera, la creatividad del Espíritu Santo, o querer convertir
en las prácticas religiosas, que son justamente una invitación de Dios a poder comunicarnos con Él, a vivir más la vida de la gracia, corremos el riesgo en oportunidades de ver en estos, de aferrarnos tanto a esas estructuras que, que más bien buscamos la manera o pensamos en señalar las equivocaciones de las personas antes de ser una casa que acoge, acompañe y también aconseja. Nadie, y es un tema muy profundo, nadie se gozó, nadie tuvo la alegría de saber que aquel enfermito que tanto tiempo vieron en la piscina y que nadie quiso ayudar, pudiera ir caminando con su camilla completamente sano. Eso la gente no lo notó, simplemente se enfocaron en que estaba jalando su camilla en un día de prohibición. Entonces es muy triste darnos cuenta que a veces también, y es un ataque que como católicos tenemos que reflexionar, porque como dije anteriormente, es la esencia o la razón de ser de cada una de nuestras prácticas, es para que sea un encuentro de fe y una experiencia comunitaria. Entonces, no se trata únicamente de querer usar una regla para ver si nos pasamos centímetros o milímetros de lo que el rito nos lleva, que evidentemente también es válido, necesario e importante dentro de la experiencia litúrgica, por ejemplo, y me voy a la parte litúrgica, respetar el valor del rito por el significado que tiene, pero que sobre todo cada una de las cosas que desde la fe hacemos busca la salvación de las personas. Entonces también tenemos que tener esa apertura a lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Entonces vamos a pedir al Señor, como lo dice el Salmo 45, que o permitamos al Señor que siga siendo nuestro refugio, sigamos buscando resguardo en las alas del Señor. Y en este tiempo de Cuaresma, que ya como dije anteriormente, ya estamos en la mitad, tengamos también una reflexión profunda de nuestra condición de bautizados y cómo Dios actúa en medio de nosotros cuando nos dejamos verdaderamente mover por Él. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos dé la gracia y que por el agua de nuestro bautismo podamos seguir siendo testimonio que dé sal y luz a todo aquel que lo necesita.